Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al blog de Iskandar. La historia de hoy se titula El abismo de las alucinaciones, parte 20. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles por todo el apoyo que me han brindado y por estos ya 1700 suscriptores. Realmente todo ese apoyo me motiva muchísimo para seguir escribiendo y creando historias escalofriantes. Bueno, me gustaría recordarle que si no has escuchado la anterior parte, te invito a hacerlo. El enlace te lo dejo en la tarjeta de sugerencias por acá arriba. En Valdemar, cuando la niebla desciende, envuelve el puerto como un sudario espectral. No es la niebla común que los marineros y pescadores conocen bien. Esta tiene un peso distinto, una densidad que parece atrapar el sonido y amortiguar la luz, dejándolo todo en penumbra. Los faroles que cuelgan de los muelles apenas logran perforar su espesor, y sus haces de luz, normalmente firmes, tiemblan como si dudaran de su propia existencia. En estas noches, Valdemar no es solo un puerto, es un umbral, un espacio donde la realidad parece delgada y frágil. Los pescadores más valientes aseguran que, en tales noches, el mar no está realmente en calma, aunque a simple vista lo parezca. En lugar de las olas usuales, la superficie del agua parece contener movimientos sutiles, casi imperceptibles, como si algo se agitara justo debajo, observando. En estas condiciones que comienzan los susurros. Primero son apenas sonidos, murmullos que podrían confundirse con el roce del viento sobre las velas o el leve crujido de las maderas de los botes. Pero pronto esos murmullos se vuelven más claros, más definidos. Ven, susurran, una voz apenas audible pero imposible de ignorar. Los que han oído esos llamados dicen que las voces no son humanas, tienen un eco extraño, un tono profundo que vibra en el fondo de la mente. Lo más aterrador, según cuentan, es que estas voces a veces llaman por los nombres de quienes escuchan. Mateo, Miguel, Andrés. Quienes han sentido el frío en sus almas al escuchar estas palabras nunca vuelven a ver la niebla del mismo modo. Es como si supieran quién eres, asegura un viejo pescador que una vez estuvo en un bote atrapado en una de esas noches. No son casuales, te llaman porque quieren algo de ti. Pero los susurros no son lo único que hiela la sangre de quienes se atreven a salir en noches como estas. Hay quienes han jurado ver luces fantasmales moviéndose en el horizonte, lejos, donde el agua debería ser una vasta oscuridad. Estas luces son pálidas, un tono azul opaco que no parece provenir de ninguna linterna o barco conocido. Aparecen patrones extraños, deslizándose con movimientos que desafían toda lógica, como si danzaran al ritmo de una melodía que nadie puede oír, excepto las voces. Un pescador relata su experiencia con estas luces. Estábamos cerca de la bahía cuando las vimos. Eran tres, moviéndose en línea, pero no en el agua. Flotaban como si no necesitaran el mar. Nos quedamos observando en silencio y cuando intentamos girar el bote para alejarnos, una de esas luces simplemente desapareció, y sentí un frío subiendo desde mis pies como si el agua misma me estuviera agarrando. Algo enorme estaba debajo de nosotros. Lo sé, no lo vi, pero lo sentí. Esa es otra de las historias que rodea la niebla de Valdemar. La presencia de algo inmenso bajo los botes. Una sombra que no se muestra pero que muchos juran haber sentido. El agua no está vacía, dicen los veteranos. Está esperando. Los que han tenido la desdicha de sentir esa presencia describen la sensación de ser observados por algo que no necesita ojos. Un peso invisible que aparece presionar desde abajo, acechante. Las historias contadas en susurros al calor de las fogatas o en las mesas de las tabernas son suficientes para mantener a muchos lejos del agua cuando la niebla cubre Valdemar. Incluso los más incrédulos, aquellos que se ríen de las supersticiones, admiten que hay algo diferente en esas noches. Algo que silencia el canto de los pájaros, el romper de las olas. Algo que hace que incluso el aire parezca más denso, más frío. En noches como esas, el puerto de Valdemar guarda sus secretos, y el abismo que comienza donde termina la costa parece acercarse un poco más, susurrando promesas y advertencias que nadie debería oír. Con los años, la historia del temerario se convierte en algo más que un relato en Valdemar. Se transforma en una leyenda que se filtra en cada rincón del puerto, en cada conversación al calor de la fogata y en cada susurro durante noches de viento y niebla. Para los recién llegados es un cuento fascinante,
algo que los pescadores le relatan con expresiones graves pero con ojos llenos de dramatismo, una advertencia disfrazada de entretenimiento. Pero para los veteranos, para quienes han visto la niebla envolver el mar y han sentido las sombras moverse bajo sus botes, la leyenda del Temerario es mucho más que una historia. Es una verdad susurrada que el océano no deja olvidar. Las palabras "el abismo vive" son repetidas en voz baja, como un mantra que se repite entre los pescadores más supersticiosos. Se graban en las mentes de los niños, quienes las oyen de sus abuelos cuando empiezan a salir a las aguas por primera vez. No hay emoción en esas palabras, solo peso, un significado profundo que retumba en el aire como un eco de las profundidades. Los pescadores las repiten cuando la niebla desciende inesperadamente, cuando sienten que sus barcos son más pequeños de lo habitual frente a la inmensidad del mar. Las palabras son un recordatorio, un límite visible que nadie quiere cruzar. La historia se cuenta de muchas maneras. Algunos aseguran que el Temerario era un barco maldito desde el día en que zarpó, que su destino estaba sellado desde antes de tocar el agua. Otros dicen que fue la soberbia de sus tripulantes la que lo condenó, que desafiar al océano nunca es un acto sin consecuencias. Pero entre los relatos hay un consenso que nadie se atreve a discutir. El Temerario no fue destruido por el tiempo ni por el mar. Atrapado entre este mundo y el siguiente, navegando sin rumbo, esperando a que los incautos crucen su camino. Los pescadores más valientes, aquellos que afirman haber visto el barco en noches de niebla, lo describen como un espectro flotante. Es como un cascarón, dice con uno con voz temblorosa, pero sus luces, esas luces no son de este mundo. Las velas desgarradas, el casco roto y esas luces pálidas que parecen flotar más allá de la realidad. No se mueve con el viento, no lo empuja la corriente, es como si estuviera vivo. Estas descripciones son suficientes para mantener a muchos lejos de la zona donde desapareció el Temerario. Nadie navega allí a propósito, y quienes lo hacen por error regresan con miradas vacías y manos temblorosas. Se cuentan historias de barcos que desaparecieron después de cruzar la ruta del Temerario, de tripulantes que dicen haber oído voces que los llamaban desde el agua, voces que les hablaban en susurros y que sabían sus nombres. Es el abismo, dicen los ancianos. Es lo que vive allí, reclamando lo que es suyo. Incluso quienes no creen en estas historias evitan los lugares marcados en los mapas por las leyendas, porque el mar tiene su lenguaje, y en esos rincones de Valdemar, ese lenguaje solo habla de muerte y condena. En el puerto, la niebla siempre es recibida con cierta inquietud. No importa cuán bien preparados estén los barcos, ni cuán experimentados sean los hombres que los navegan. Cuando la niebla baja, todos recuerdan el Temerario. Nadie lo menciona directamente, pero las miradas hacia el horizonte lo dicen todo. Hay cosas en el mar que no deben ser tocadas, murmura el anciano pescador, el mismo que una vez lanzó el cuaderno al agua, y el Temerario es una de ellas.